Sin lugar a dudas, a muchos les gustan los gatos. Hasta hay personas que sienten fascinación por ellos. Incluso se sabe que en otros tiempos, en algún país fueron venerados creyendo los dioses. Los meninos tienen en su auge un gran poder. Se cree que con él pueden cruzar la línea entre la vida y la muerte e interactuar en el más allá. Presienten y ven cosas que los humanos y otros animales no. Lo de sus 7 vidas aún no se ha confirmado si es verdad, pero esa creencia los hace ser aún más enigmáticos. Son capaces de limpiar las malas vibras que habitan el hogar o si alguien las envía de mala fe. Principalmente liberan a los bebés de esas malas energías cuando algo malo está acechándolos. Algunas personas no los quieren por supersticiones, sobre todo a los negros, creen que traen la mala suerte. Muchísimos años antes fueron utilizados por hechiceras para hacer daño. Incluso en estos tiempos lo siguen haciendo algunas brujas. Su extraño auge les da mucho poder a sus hechizos. Por la historia que voy a narrar sobre ellos, tal vez haga que ya no les gusten, o por lo contrario, quizás sientan más fascinación por ellos. En un lejano país por allá en Irlanda, había un hogar. Estaba habitado por una pareja de recién casados. Estos por primera vez se convirtieron en padres de una hermosa niña. Uriel, el padre de la niña, era jornalero y por lo regular no asistía de día en su casa. Su mujer Eliana se dedicaba al hogar y a cuidar a su pequeña hija. Ellos tenían un gato, lo habían criado cuando cachorro, desde antes que naciera su hija. El menino de nombre Rolando era algo perezoso, se la pasaba echado cómodamente, siempre cerca de Eliana, o cuando andaba haciendo sus quehaceres, se le restregaba entre sus pies ronroneando suavemente, mientras su bebé dormía tranquilamente en la cuna. Parecía que nada rompería su tranquilidad de ese hogar. Sin embargo, el maligno no tiene sosiego, nunca duerme. No se sabe cuándo aparecerá con su mal. Por lo regular, ronda donde hay mucha tranquilidad para corromperla, y esta vez había escogido el hogar de los recién casados, tal vez por su pequeña hija. Rolando empezó a tener comportamientos extraños. Ahora solo quería estar donde estaba la bebé, ya no rondaba ni se echaba al lado de Eliana. Además era muy activo, la pereza había abandonado su cuerpo. Andaba de aquí para allá, parecía perseguir algo, siempre por el entorno de la bebé. Todo eso no pasó desapercibido para ellos, sobre todo para Eliana, quien era la que siempre estaba en casa. Solo que pensaba eran cambios que tenían los animales. Cierto día, cuando Eliana estaba cocinando la merienda, escuchó llorar a su bebé, luego ruidos, como que algo caía. Preocupada por su hija, corrió para ver qué había ocasionado esos ruidos. Al llegar vio la repisa donde tenía las cosas de la bebé tirada en el suelo. El gato estaba sobre ella, con el cuerpo erizado. Parecía querer atacar a alguien. Sus garras tiraban zarpazos hacia el vacío. Eliana, extrañada, lo veía sin entender por qué hacía eso, si no había nadie. Supuso que el menino trepó en la repisa tumbándola al querer bajarse. Por su mente nunca pasó que algo malo podría estar rondando a su bebé y que el gato la estaba protegiendo. Tomó a la niña cargándola. Sin duda estaba llorando porque el ruido la había asustado. Eso pensó ella. Pasó de largo el incidente, ni siquiera se lo diría a su esposo. No había nada de qué preocuparse, era un incidente como cualquier otro. Una vez tranquila su bebé, sacó al gato del cuarto y siguió con sus quehaceres. Rolando no se quería salir, arañaba la puerta insistentemente, muy nervioso queriendo entrar, como si presintiera algo malo. De repente, la niña volvió a llorar. Pensando que tenía hambre, fue por ella para darle teta. Cuando abrió la puerta, Rolando entró primero que ella corriendo y de un gran salto cayó en la cuna con su niña, quien no paraba de llorar tirando nuevamente zarpazos.
Enfurecido peleaba con algo sin haber nadie. Eliana agarró al gato y lo aventó pensando que estaba atacando a su pequeña. Nunca vio que la cuna estaba en otra posición de como la había dejado unos minutos antes. Al querer abrazarla, vio que en un bracito tenía unos arañazos. Sin dudarlo, culpó a Rolando y por primera vez lo miró con odio. El menino seguía con su piel erizada, volteando hacia ella y le hizo pensar que quería atacarla. Se asustó cuando lo vio querer saltar sobre ella y Eliana de escobazos le quitó la intención, corriéndolo de su habitación. Ahora sí le contaría a Uriel para ver qué hacía con el gato. Ya lo veía como un peligro para su hija. Luego que le contó lo sucedido a su esposo, le pareció extraño debido a que el gato era muy tranquilo. No obstante, después de verle los aruños a su pequeña, le creyó a Eliana y sacó a Rolando al patio. Ya no le permitirían entrar, pensando que eso era lo mejor. Sin embargo, la niña de repente lloraba sin motivo aparente y el gato no estaba para culparlo de eso. También escuchaban ruidos como que mecían la cuna. Eliana entraba furiosa buscando a Rolando, creyendo que se había metido, pero este se encontraba en el patio, maullando queriendo entrar por algo, pero era ignorado. Cierta ocasión que dejó la puerta abierta sin querer, el gato entró yendo directo a con la bebé. Eliana andaba tendiendo la ropa y no se dio cuenta. Al terminar fue a la habitación, queriendo ver si su hija estaba bien. Cuando entró, vio que Rolando estaba echado en su pechito, con su boca muy cerca de la de ella. Pensaba que le hacía algo, porque se veía un tipo de humo entre azul y blanco salir de sus bocas. Aterrada corrió y de un golpe quitó al gato, quien salió corriendo al momento del cuarto. Desde ese día su pequeña empezó a enfermar, pero los doctores no le encontraban ningún mal. Pensaban que el gato la había contagiado con algún virus. Eliana había visto la neblina en sus bocas, pero no sabían que Rolando no le estaba haciendo daño. La nebulosa era una maligna energía que había entrado a su cuerpo y se la estaba sacando. Pensaron en sacrificarlo, pero no lo hicieron. Aún sentían cariño por él y Uriel se lo llevó al trabajo dejándolo en el monte. Tal vez sobreviviría cazando ratones. Siguieron los días y su hija no mejoraba. No sabían qué hacerle si no le encontraban ningún mal. Lo único que podían hacer era rezar, pidiéndole a Dios que se las aliviara de lo que tuviera. Eliana no sabía por qué, pero extrañaba al gato. Comenzó a tener dudas de que fuera el causante de lo que tenía su bebé y le dijo a su esposo que lo buscara. Sería como buscar una aguja en un pajar. Aún así, Uriel le prometió hacerlo en la mañana. Estaba por oscurecer y así menos lo encontraría. Sin embargo, parecía que el maligno no quería que Rolando regresara. Al parecer, era el único que podía estropear sus planes, porque esa noche cayó un tormentón de esas como el último diluvio. Con ella era poco menos que imposible poder encontrarlo con vida. Toda la noche llovió. Por la mañana aparecieron grandes charcos y ríos desbordados. Los caminos eran intransitables. Rolando no podría haber sobrevivido a eso. Uriel tampoco pudo ir a buscarlo, ni siquiera a trabajar. No obstante, el gato estaba vivo. Parecía ser un emisario de Dios. Lo había protegido guiándolo a una cueva que estaba en un grueso tronco de un árbol. Un ratón que la habitaba sería su comida. Cuando pudo salir de la cueva, se fue tomando un rumbo fijo. Debía cumplir una misión. El mal acechaba a su familia humana. La noche llegó y en casa de la pareja las cosas no marchaban muy bien. Por principio de cuentas, su bebé seguía mal. Se escuchaban lamentos, risas escalofriantes y susurros macabros. Un ente demoníaco habitaba la casa y quería a su bebé. Era con quien Rolando luchaba para evitar que le hiciera daño a su hermanita humana. Estaban arrepentidos por haberlo abandonado en el monte, pero nada podían hacer, solamente encomendarse a Dios y pedirle por su hija
y que Rolando se encontrara bien. Ellos estaban en otra habitación, protegiendo a la pequeña. El demonio solamente tenía poder para estar en aquella donde dormía la niña. No podía entrar a la otra, por lo tanto, tampoco podría hacerle más daño. Aún así, sus padres estaban atemorizados. Lo que habitaba su hogar era el mismísimo demonio. No había manera de luchar contra él. Esa noche a las 3 de la madrugada, cuando el diablo tiene más poder, la pareja escuchó un maullido venido de afuera. Sus corazones latieron aceleradamente por la esperanza que fuera su gato. No podían salir de su habitación, el innombrable los atacaría. Entonces abrieron la ventana que daba al patio y lo llamaron por su nombre. Segundos después vieron aparecer al menino saltando por la ventana. Una fuerza desconocida lo había llevado hasta su familia sano y salvo. Ellos lo abrazaron gustosos de verlo, pero Rolando se revolvía con fuerza, tratando de liberarse de sus manos. Deseaba salir de ese cuarto, sabía que estaban en peligro al habitar el mal entre ellos. Su misión era expulsar a esa bestia que, sin ser invitada, había llegado a su casa para hacerle daño a sus amos. Sus padres humanos entendieron lo que quería y soltaron a Rolando. Abrieron la puerta y él rápido corrió hacia la otra habitación, donde se encontraba el maligno. Uriel y Eliana no podían ver lo que estaba sucediendo en aquel cuarto, pero sí escuchaban todo. Sus risas macabras, gruñidos escalofriantes del maligno, pero los potentes maullidos de su gato se escuchaban diferente. Parecía haber tenido una transformación. Quizás Dios le había otorgado ese poder para derrotar al mal. Adentro seguía la lucha entre el bien y el mal. Las cosas caían haciendo estrepitosos ruidos. Una fuerte tormenta con rayos cayó de improviso, con mucho viento. Los elementos de la naturaleza parecían haberse unido a la batalla. El bien estaba de parte del gato, le había dado mucho poder y el demonio estaba furioso porque no podía vencerlo. Lo hacía notar con los fuertes rayos que caían cerca de la casa. Sus aires huracanados parecían querer derribarla, pero nada amedrentaba al menino. La mano poderosa de Dios guiaba sus garras. Del hocico le salía una neblina blanca transparente y con sus garras la dirigía hacia la bestia con zarpazos. Era energía pura, otorgada por el divino. Dios crea a sus guerreros sin importar su condición. Con su mano los hace poderosos, mucho más que los bizarros del maligno. Y lo había hecho con un corriente gato. Aquel con quien luchaba era solo un sirviente del innombrable. La batalla continuaba entre maullidos del gato y maldiciones de aquel demonio. Rolando ya no era el mismo, se había convertido en un ser grande y poderoso por la voluntad de lo divino guiado por su mano. Como un gato nahual, no habría ser que pudiera derrotarlo. El innombrable lo sabía y, encabronado por su derrota, abandonó furioso aquel hogar y como por arte de magia llegó la calma. La tormenta, rayos y los fuertes vientos desaparecieron como por arte de magia. También de la niña desapareció el mal. Milagrosamente había sanado. Verdaderamente fue algo increíble cómo el mal llegó a ese hogar y mucho más que un simple gato lo haya vencido. Con fe no hay nada imposible y menos para el Creador. Nunca supieron si fue enviado por brujería ese mal o si llegó solo para quitarles a su bebé. Ya saben cómo son las malditas envidias. Desde entonces, Rolando durmió cerca de la niña y mientras vivió, nunca más apareció ese demonio.